el turno es para un grupo muy especial. Se trata de Cabildo Indígena Quechua de Cúcuta. Antes de que los vean acá en tarima, quiero por supuesto que ustedes conozcan un poco más de ellos por medio de esta nota. Desde 1953 llegaron los quichua a la capital norte santanderiana, provenientes de Ecuador. Un total de 315 personas, representadas en 90 familias, conforman esta comunidad indígena que se dedica al comercio en la ciudad. De la provincia de Chimborazo, Riobamba, Otavalo, son las dos grandes familias que viven aquí en la ciudad. Llegamos desde el año de 1953. Y nos formamos como en ese tiempo Asociación Nación Quichua ante la alcaldía en la fecha del 26 de julio del 2015. Y entonces empezamos a tener más encuentros con las entidades, nos empezaron a pedir participación de los niños del grupo de danza. Sin embargo, empezaron a observar que la identidad se estaba perdiendo en las nuevas generaciones. Fue cuando encontraron en el arte, la danza y la música el rescate para seguir manteniendo viva la tradición de la comunidad quichua. Porque estamos viviendo una pérdida de la identidad cultural en cada generación, debido a que nuestros padres llegaron aquí y por el hecho de ser una cultura diferente, nuestros niños empezaron a no conocer el idioma, a no saber sus tradiciones, a no tener sus costumbres presentes en su día a día. Entonces, esas primeras generaciones que nacieron iban perdiendo la identidad cultural. Entonces, en esta como tercera generación que nace aquí en Cúcuta, que son los niños que actualmente componen el grupo de danzas Calpay, fue donde se inició, como lo diría el gobernador de nosotros, David Terán, la revitalización de la cultura indígena quichua aquí en San José de Cúcuta. Un grupo de 14 adolescentes hacen parte del grupo de danzas Calpay, mismo que se ha presentado en diversos eventos, resaltando la cultura y la importancia de esta comunidad para la capital norte santanderiana. Entonces, desde esa fecha del 2017 empezamos con el grupo de danzas de los niños. Entonces ellos tenían aproximadamente sus 6, 7 añitos y ya ahorita están adolescentes. Y desde ahí hemos venido presentándonos en diferentes escenarios de la alcaldía de Cúcuta, también con participación en la parte de escuelas departamental. Ministerio de Cultura también nos ha apoyado a través del programa de concertación, donde hemos podido realizar fiesta Inti Raymi, festividades propias de nosotros, encuentros entre familias de nosotros, y ahí también los chicos del grupo de la danza han venido trabajando. Además de la danza, también cuentan con clases de idioma y de artesanías. Esto con el fin de motivar a los más pequeños a creer y crecer bajo la identidad, la tradición y la cultura de la comunidad quichua.